¿Son discriminados los aborígenes? Bueno, por supuesto, yo en principio me siento muy contento y orgulloso de estar al lado de la Cacique Nalá, porque la APDH es una forma de ayudarnos y de ser solidarios mutuamente en esta lucha, que es realmente uno de los más graves problemas a las violaciones de los derechos humanos que tiene hoy nuestro país, el continente americano. Pero se están dando después de 500 años, ¿no es cierto?, de la conquista de América, después de las vejaciones, de las persecuciones, de los crímenes. Es una irracionalidad absoluta que hoy, en pleno siglo XXI, en el proceso de las democracias que se están gestando, tengamos todavía, y en nuestro país, desde el norte hasta el sur, desde el Bolsón, el Chaco, Misiones, Formosa, todos estos pueblos y estas etnias, en una persecución atroz de parte de las corporaciones, de parte de las personas, de parte de empresarios, que les quitan sus tierras, que los matan, que los persiguen, y esto realmente es lo que demuestra que la democracia de esta manera no tiene sustento. Entre los problemas de la minería, los problemas de los glaciares, uno de los problemas más graves que detectó la APDH en la reunión que se hizo de las 25 delegaciones de todo el país en marzo de este año, es el problema realmente de los pueblos originarios que no tienen todavía la posibilidad de tener las escrituras para sus tierras, porque siempre se habla de relevamientos, de este tipo de cosas, pero que apoyados en el caso de Formosa, corporaciones, jueces, con un avance de la gobernación de Gilbert Frán, son avasallados en sus derechos, perseguidos. Allí hubo, bien lo estaban planteando recién ustedes, del 1924, que fueron más de 400 entre indígenas, muertos y personas también que estaban allí, campesinos. En este 2010, ¿no es cierto?, la represión fue terrible cuando les quemaron sus casas a la orilla del camino porque no los querían dejar entrar y no respetan nada. Mire, en Tilcara, en Jujuy, están permanentemente llegando comentarios de como es patrimonio de la humanidad. Entonces van personas, alambran un lugar, los sacan de sus lugares, la gente sabe qué hacer y les muestran escrituras y les muestran papeles que llegan de Buenos Aires y van acompañados por la fuerza policial y los sacan de sus lugares. Entonces esto es terrible, que nosotros, a mí me parece que en este momento es cuando uno piensa el autismo, y yo soy político, pero el autismo de la política argentina, ¿no? No digo en su totalidad, porque evidentemente hay mucha lucha, hay mucha gente, hay muchos compañeros que están en todo esto. Pero decir, no tomar este tema de una vez, con mucha fuerza. Realmente estos gobernadores, estos jueces, esta gente que es cómplice de esta persecución para quitarle sus territorios, es terrible, ¿no? Y bueno, esto lo están mostrando que es mucha la lucha que hay que seguir por delante. Pero como recién bien dijo la Cacique, creo que hay esperanza. La esperanza está en la lucha, en no parar, en manifestarse, en que cada argentino desde su lugar entienda. Vos me hablabas del racismo, sí señor, el racismo, la xenofobia con nuestros hermanos latinoamericanos, racismo entre nosotros. Esto es realmente, no se puede entender en el siglo XXI, es una irracionalidad. Así que, ¿y usted se siente acompañada por el hermano blanco o se sienten solos en esta lucha? No, nos sentimos acompañados por muchos hermanos blancos. Nosotros pensamos que esto de reconocer el derecho del otro trasciende el color de la piel. No se necesita ser indígena para saber que los indígenas tienen derecho en su territorio preexistente a la creación de los estados. Nos sentimos acompañados, nos sentimos discriminados por otros. Nosotros en nuestra propia ciudad, el intendente nos discrimina. ¿De qué Nosotros manera? tenemos invisibilizándonos. O sea, una cosa pequeña para que vean, nosotros revalorizamos el sitio de vuelta obligado. En el sitio de vuelta obligado hace 10 años que está estudiando la Universidad de Luján. Yo pertenezco a la Universidad de Luján.
en una dirección que se llama PROAERP, de estudios pluridisciplinarios en arqueología, antropología y pueblos originarios. En el área de pueblos originarios estoy yo. Y se han encontrado tiestos indígenas. Entonces, en esta revalorización del sitio de vuelta obligado, le estaban poniendo una plaquita hasta del perro del sargento Rivero, pero de los pueblos indígenas nada. Cuando reclamamos, dijeron que no podemos porque, bueno, lo vamos a ver. Cuando se hizo el gran homenaje a Vuelta de Obligado, en la Semana de la Soberanía, tenían autos tuning, gimnasia rítmica, congreso de cosmética, ni una mención de los pueblos originarios. Tenemos una ordenanza desde el año 2006 para conmemorar los 3 últimos días de libertad indígena y no el 12 de octubre. Desde que asumió este intendente no figura en el boletín oficial. Nosotros tenemos el primer centro de interpretación indígena del país, con proyecto indígena, con administración indígena y con cosmovisión indígena, el único del país que rescata los valores indígenas con cosmovisión de pueblo y escrito por indígenas. Tampoco figura. Hay un montón de museos o de todas esas cosas sí figuran y nosotros no. Nosotros tenemos una denuncia ante el INADI por este señor intendente. Estamos esperando el dictamen con todas estas cosas. Y fíjense cómo son las cosas, porque este intendente obviamente tiene una parcialidad de concejales. Nosotros presentamos un proyecto para crear la Mesa Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas para Derechos Humanos en la región. Trabajamos en 6 municipios y se ha votado por unanimidad. Hasta sus propios concejales votaron nuestra ordenanza y se ha quedado solito, que es el único que discrimina. La mesa coordinadora tiene como presidente estoy yo y como colaboradores directos están los presidentes de los bloques políticos. La única vez que se junta todos los bloques políticos cuando los cita la mesa, y de ahí se habla de política indígena y es el momento de total armonía dentro de ese Consejo Deliberante. Para nosotros es un logro importantísimo. Y si bien nos ha dolido muchísimo el desprecio de este señor intendente, ahora nos damos cuenta que él está solo, nosotros no. ¿Qué es el Antigal, cacique? El Antigal es el primer centro de interpretación indígena del país. Es un centro donde, porque los indígenas pasamos interpretando todo, nosotros interpretamos la luna, el sol, cómo sale, el viento, el agua, los ríos, los pájaros, interpretamos absolutamente todo. Entonces, eso es lo que queremos hacer, es interpretar la cultura de los pueblos indígenas, no del pueblo com. Por eso el nombre no es com, el nombre es Quechua Aymara, el Antigal. Es un proyecto largamente esperado por muchos pueblos. Creemos que no es solamente un logro del pueblo com, si bien lo hicimos nosotros, el proyecto es nuestro. Quisimos ponerle el Antigal y nosotros tenemos delante del Antigal muchas chacanas representando también a los pueblos aymara, al pueblo quechua. Tenemos la integración de los pueblos, que es lo que queremos. Así funciona como un museo vivo, mostrando lo pasado, lo presente y lo que esperamos del futuro, la interpretación que hacemos nosotros para el futuro. No queremos poner en museo, porque si bien tenemos algunas piezas arqueológicas, no queremos poner museo porque la palabra museo a nosotros nos crea como un escozor terrible, porque todos los museos han tenido colgados en las vitrinas, y aún los tienen, los cadáveres de nuestros ancestros. Entonces no queremos, la palabra museo significa eso para nosotros. Por un lado los cadáveres y por otro lado las urnas funerarias en las vitrinas, con los grandes carteles que dicen urnas funerarias del pueblo Comechingón, urnas funerarias. Nos parece una falta de respeto absoluto a la espiritualidad de los pueblos. Y por eso no le quisimos poner museo, porque no es un museo. Y el Antigal tiene un nombre muy profundo en lo que es la cosmovisión de los pueblos andinos. Cuenta una leyenda que cuando venía el español matando indígenas, las madres, para preservar a sus guaguas, a sus niños, hacían grandes vasijas con forma de vientre y las ponían
en la tierra, las enterraban en la tierra, y muchas veces las iban a rescatar y ya estaban muertos, sus niños. Entonces el Ser Supremo, viendo ese dolor tan profundo de la madre indígena, la transforma en cardón. Y el palo derecho es el cuerpo de la madre, y los brazos que tiene son los brazos donde sostiene una guagua. Y dicen los antiguos, y aún eso hemos corroborado todos y pueden hacer la prueba tranquilamente, que si escarban en el pie del cardón, seguramente van a encontrar tiestos indígenas. Son los resabios de las viejas vasijas donde las madres indígenas querían proteger a sus hijos. Actualmente, ¿cuántos aborígenes quedan en el país? 9 millones aproximadamente. ¿Cómo 28 pueblos. ¿Cómo puede ayudar la sociedad para esta lucha? Visibilizando el reclamo, pidiendo que se cumplan las leyes, porque está todo escrito. Yo lo escuchaba al maestro cuando hablaba con una profunda tristeza qué es lo que se fue a encontrar allá, qué es lo que fue a ver, y la pregunta que todos hacen, educación intercultural bilingüe, lo dice la Constitución Nacional, solamente en los papeles. Educación intercultural bilingüe hay solamente en la provincia del Chaco y en una escuela en Rosario, porque hay 20.000 com que fueron desarraigados de su tierra y tirados a un basural de Rosario. Es el único lado. Y educación intercultural bilingüe, dice la Constitución Nacional, también dice tierras aptas para lo que necesiten. Constitución Nacional con la reforma de 1994, cuando se cumplieron los 500 años de la conquista. Argentina fue el último país en reconocer que tenía indígenas en su territorio. Argentina nunca quiso reconocer que tenía indígenas. Reconoce por la presión que hemos puesto nosotros, pueblos indígenas, lo que decía el hermano, seguir luchando, seguir en la lucha, no callarse. Y nosotros estuvimos acampando 3 días, rodeando a donde estaban los constituyentes, en Santa Fe, para la reforma de 1994. Y Argentina reconoció en 1994, 500 años después, que en su territorio tenía indígenas. Esa es la desigualdad y hasta lo inexplicable de que, habiendo tantas leyes nacionales, provinciales, tratados internacionales de protección a los derechos indígenas, no se cumpla ninguna. Porque tiene que haber leyes que protejan, dicen leyes de protección a los pueblos indígenas, y nos suena como a la ley de protección al animal, más o menos. ¿Por qué no esa misma ley no es común para todos? ¿Por qué tiene que haber una ley separada de protección a los pueblos indígenas? Se supone que somos humanos, todos. Se supone que nos tendrían que medir con la misma vara. Se supone. Bueno, gente, como para ir cerrando, la verdad que en esto hay que seguir luchando, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir apoyando esta postura, y seguramente, ojalá, los políticos, como bien decía Jorge, que den una solución a este problema, ¿no? Bueno, gente, gracias por venir, ¿sí? Gracias a ustedes. Muchas gracias por compartir con la cacique, que es la primera vez que veo una cacique mujer, yo le decía hoy. Gracias, hermano, por todos los años que le dedicó a mi gente, que es también la suya. Seguramente lo deben tener en su corazón, seguramente. Los pueblos indígenas no olvidan, hermano. Exacto, es así. Bueno, gente, muchas gracias, ¿sí? Gracias. Nosotros continuamos con el programa, no te muevas.